Hola con todos, soy María Gracia Mayorga y les quiero dar la más cordial bienvenida a un episodio más de este podcast Historias que Sanan. El día de hoy tenemos un invitado súper especial que nos acompaña desde otro país. Bienvenido, Ricky. Hola chicos, mucho gusto y gracias María Gracia por esta invitación muy especial que me haces. A todos un saludo muy especial a la distancia y empecemos. Sí, muy bien. Bueno, les cuento, Ricky nos acompaña desde los Estados Unidos y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante al cual he llamado Lejos de casa. Bueno, para empezar, quisiera, Ricky, que nos hables un poquito de ti, lo que nos quieras contar. Por lo general todos me conocen como Pecho, ¿no? Nadie ¿Ya? sabe mi nombre, es un misterio en pocas. Mi nombre es Ricardo Lucero. ¿Por dónde te puedo empezar? Cuéntanos Irme, algo de ti, general, a como ver, qué te gusta, qué haces, no sé, soy algo una así. persona, ¿cómo te puedo decir? Muy risueña, me encanta molestar, me encanta reírme, me encanta alegrar la vida de otras personas. Siempre me he caracterizado por esa situación, por ser el payaso, el emotivo y hacer todo eso. Digamos, al mismo tiempo puedes contar conmigo. Me gusta ser muy sincero, trato de ser siempre muy directo en las cosas que me gustan y las que no me gustan. Em, Eso es lo que te puedo dar de mi intro. La intro. La intro. Chévere, Ricky. Cuéntanos desde dónde nos visitas o nos hablas del día de hoy. Les cuento más o menos. Les visito, yo me encuentro ahorita en Estados Unidos, en New Jersey. Ya he pasado varios estados, pero ya me quedé aquí. Estaba viviendo en California, después me regresé acá, después volví a viajar a California. Fue una ¿Dónde es experiencia acá? súper. Porque los New oyentes Jersey. no saben. Ahora estoy en New Jersey, estoy residiendo en New Jersey, porque como te digo, viví en California, después vine otra vez a New Jersey, otra vez me fui a California. Te cuento un poco más a fondo el contexto de esto, del por qué estoy acá. Ajá, cuéntanos tu viaje o Mi hace travesía, te cuánto cuento. tiempo, por qué decidiste viajar a Estados Unidos, qué te motivó. Te cuento que verás, era uno de mis sueños. Ujú. Desde el colegio tenía uno de mis sueños, era vivir en Estados Unidos, era venir a cumplir un sueño El sueño y por americano. el sueño americano. No, no era tanto el sueño americano, la verdad. Era porque quería conocer de su cultura, de su tradición, un poquito más de todo lo que ellos tienen. De que siempre dicen que el latino es mucho más malcriado que el americano, ¿no? Ya. Entonces, los hábitos, todo, todo. Entonces era uno de mis sueños que tenía en mente y que dije que cuando termine la universidad voy a irme y me voy y me voy y me voy. O sea, ya me encapriché en eso. Ya. Entonces te puedo decir que sí, así fue, gracias a Dios. Te puedo decir que he tratado de ir cumpliendo mis metas, que me las he trazado. No han sido nada fáciles y creo que esta meta fue la más difícil y la más dolorosa que pude pasar en toda mi vida, te lo puedo decir. Ujú. ¿Hace cuánto Eh, tiempo decidiste emprender este viaje, este sueño? Te puedo decir que estoy a 3 años lejos de mi casa. Cumplí el 14 de mayo 3 años y no ha sido nada fácil. Todo el mundo piensa que los Estados Unidos es, wow, sí, es bonito visitar, Ujú. pero no es bonito vivir. Sí, claro. Tiene sus pros y sus contras. Ujú. ¿Cómo vamos Te con cuento, ese inglés? la verdad, al principio sí me costó muchísimo, muchísimo, como a todos, creo que a todos. Ujú. Hasta otra vez, digamos, ambientarte, todo eso, o sea, el idioma te golpea bastante. Por más que sepas hasta que tu oído se eduque, sí cuesta un poquito. Pero con el tiempo y la constancia, sí lo mejoras muchísimo. Te puedo decir que me defiendo. Tampoco, oye, hijo de madre, ¿cómo hablas, no? Pero me El defiendo. gringo. El gringo, el americano, por favor. Ok, ok. Ya. Síguenos contando un poquito de Te ti. sigo contando para no irnos de la línea, porque si no, si me das temas, yo Nos vamos de me abro largo. como raíz y después estamos hecho pedazos. Ya, Ok. entonces te cuento más o menos.
Y yo emprendí mi viaje justo, como te dije, era como en junio, ya estaba planificando todo eso, pero todo fue distinto a lo que yo planifiqué. No fue Ujú. nada como yo lo planifiqué. Fue justo en la época del COVID. Yo estaba trabajando normalmente. ¿Qué te puedo decir? Creo que en febrero empezó la pandemia, ¿verdad? Entonces, Sí, o sea, en marzo aquí del 2021 a nosotros ya nos encerraron. De ahí la pandemia empezó en el 2020, pero todavía no llegaba al Ecuador. Pero sí, en febrero, no, sí, marzo pero sí, exacto. nos Sí, creo que encerraron. enero, febrero. Sí, en febrero empezó ya en Ecuador ya. Bueno, Ajá. te cuento más o menos. A mí, bueno, yo tuve un accidente allá, me fracturaron tibia y peroné, eso es lo de menos ahora. Esa es otra Y historia para otro podcast. esa es Los otra accidentes. historia. Después me dio COVID, casi me muero, igual, esa es otra historia. Después justo, tú ves que cerraron negocios, cerraron muchas cosas. O sea, fue una temporada súper difícil, la cuarentena que pasamos. Yo estaba en Ecuador todavía. O sea, yo pasé el COVID allá. Ujú. Apenas cuando ya empezó a bajar lo del COVID, ¿qué sería? Creo que pasó marzo, abril, mayo. Sí, para finales de mayo tú ves que ya dejaban salir a pocas personas. Con el Pero yo salvoconducto creo que podían ajá, salir. con el salvoconducto, exacto. Yo trabajaba en Servientrega, ahí era administrador. Entonces yo con el salvoconducto me movía. Ya. Entonces tenía unas cuantas ventajas. Pero todo estaba súper difícil. Mis papás cerraron sus negocios, muchos familiares cerraron sus negocios. Yo seguía trabajando, por eso mismo me contagié, pero fue súper difícil. Empezaron a hacer recortes de personal y todo eso. Entonces, en todos esos recortes salió. Yo ya trabajaba ahí 4 años. Ah, Trabajaba y estudiaba. Digamos, salía, trabajaba hasta las 5 y tenía la universidad de 4 a 10 de la noche. Salía por las mismas. Entonces, es como que en ese lapso de que me despidieron, se me vino un montón de ideas en la cabeza, de todo, no te imaginas, era como que justo entrabas a las redes y todo el mundo en Estados Unidos, y Estados Unidos, y Estados Unidos, y el ya. médico en Estados Unidos, y tu vecina en Estados Unidos, y o sea, ay, me llenaba de cosas así, digamos, no había hecho mis pasantías allá para graduarme, entonces como ya me votaron de mi trabajo, las hice todo, vine egresando, todo. Cuando dije, voy a hacer mi posgrado acá, En los te Estados cuento que Unidos. el posgrado y el sueño. Entonces yo un día solo cogí, siempre he sido súper independiente. O sea, Ujú, sí les digo a mis papás todo, pero siempre he sido súper independiente. No convivía con ellos porque son separados, cada quien en su vida y yo vivía mi vida. ujú. Entonces te puedo decir que mi vida ya no la vivía de una buena manera. Ya como No muy al límite, como diferente. lo dicen, no, o que wow, que tomabas, o que, puta, que no, no, jamás. Todo el mundo el que me conoce sabe que yo no tomo. Les acompaño en las fiestas hasta el final, pero no. Ya. Entonces, me gustaba viajar y todo, ¿ya? Entonces, te puedo decir que un día pasé como 15 a ver, sí, una noche pasé pensando en qué hago, qué hago. Dejé muchas carpetas de trabajo, no me salía nada y me empezó a preocupar la situación también. Entonces, te puedo decir que fue una decisión súper difícil. Pasé como 15 días sin poder dormir, en que si tomo esa decisión, yo te puedo decir que cuando se me mete algo en la cabeza es muy complicado que se me saquen. Entonces mi decisión era de que quería venirme acá y le preguntaba a mi tío, le decía, oye, ¿qué pasará si es que me voy? O uno así queriendo que te digan sí, ¿no? A veces queriendo escuchar Claro. eso, ¿no? Es como que tú ya tienes, como tú dices, esa idea en la mente, ya sabes que quieres hacer eso, pero necesitas como que alguien te empuje o que te diga, dale, tú puedes. Entonces yo creo que estabas buscando ese alguien que te diga sí de uno. Exacto, pero yo te puedo decir que mi posición era súper más compleja y más complicada, porque no es solo coger un avión y ya, irte, no, Claro, involucra mi muchas. posición no era eso. Yo me acuerdo que solo cogí, hablé con mis papás, les dije, papá, ¿sabes qué? Quiero Ujú. irme, necesito su bendición, no necesito más, no necesito que me den dinero, no necesito esto, solo necesito su bendición. Al principio pensaron que era chiste y que yo le estaba bromeando, algo.
pero no, no estaba durmiendo. Para mí mis papás también papás son mis abuelitos, entonces yo les comenté a mis abuelitos siempre me han apoyado en todo. Es algo que hasta el día de hoy los destaco mucho, digamos, porque siempre han sido como mis padres. Entonces te puedo decir que me reí, tomé la decisión y un día cogieron y me decidí calladito, hacía las cosas calladas, solo decía, ya, aquí está mi vuelo, me voy el Me 15 de voy. mayo. Ya. Y no me creían y ya cuando ya vieron la cosa seria mis padres, o sea, me dijeron, piensa bien, nosotros te vamos a apoyar, es tu decisión, es tu futuro, gracias a Dios no tienes hijos, no eres casado, entonces, por eso tomé esa decisión. Tuve que dejar a mis hijos perros, que ves, me partía el alma. Los hijos Ahora perros. están allá, los que le conocen, por favor, cuídenlo. Miren, vayan a visitarles a los hijos perros, por Vayan a favor. visitarles a mis bugos. Entonces, te puedo decir que fue difícil. Cuando ya tuve el ticket, todo, entonces yo decidí solo despedirme de las personas que realmente son muy allegadas a mí, que son muy... Tengo muchos conocidos, pero pocos Pocos amigos, amigos. Ujú. ya, real, sinceros. Entonces, de todas las jodas y todas las, solo la familia, eran muy pocos, ¿no? Que solo me despedí. Mi vuelo salía el sábado y como no podían viajar las personas por el COVID, tantas cosas, yo decidí para que no sea doloroso. Yo tenía el corazón muy duro, te puedo decir. Era muy duro conmigo mismo en todos los aspectos. Yo no te lloraba, no te lloraba para nada. Recuerdo que me despedí de toda mi familia un miércoles. El viernes yo ya iba a viajar, le pedí de favor, no me fueron a dejar ni mis papás. Le dije a mi tía, una tía que tengo, que me vaya a dejar, porque no quería ver a nadie. Y era así yo, súper O sea, fresco, pero así. porque no querías tal vez ponerte sentimental o porque en No, realidad tenías como un no corazón. quería, no quería, no por el sentimentalismo hacia mí, sino hacia ellos. Como te digo, yo siempre era muy, muy, muy duro conmigo. A raíz Ujú. de mis papás, cuando se separaron, yo me volví muy frío. Entonces es como que yo corté todos automáticamente en mi mente, no existía eso, como que el Lo amor, el bloqueaste como un me mecanismo de bloqueé. defensa para no Exacto, sufrir. exacto. Ya, tú sabes más de eso. Entonces, te puedo decir que sí, lo bloqueé totalmente. Entonces, podían estar llorando al frente mío que yo era así como que, qué pereza, ¿por qué llora? ¿Por qué? Y era así, literal. La única persona por la que se me hizo la garganta fuerte fue por mis abuelitos. Que eran Cuando como me tus dijo, papás. son como mis papás, el día de hoy, que mi abuelita ya tiene 82 años, me dijo, mijito, nos vas dejando. Y yo era así, pero sin ver atrás, yo era así. Me acordaba de todas las cosas que me decían mis abuelitos o mis tíos, me decían, nunca regreses a ver atrás y echar machas. Y yo no regresaba a ver atrás, para nada. Me despedía de alguien y no regresaba a ver atrás. Entonces fue así, que hasta que me despedí de todos, no lloré por nadie, te puedo decir, ni por mis papás. Y yo dije, tal vez eso me afecte cuando ya esté viniendo, cuando ya esté acá. Pero al principio lo tomé fresco, lo tomé como una aventura más. Dije, ya, si me pasa algo, ya regreso a mi Regreso casa ya. y... Exacto, digo, gracias a Dios hice acá mis cosas, humildemente pasé, tenía una vida tranquila, normal. Ujú. O sea, eh, no eras como un botado tampoco, se no, podría no, no, decir, no, no, jamás, no, no. sino que Te puedo más te decir que, fuiste por un sueño, por una meta, como dijiste, quiero ir a los Estados Unidos. exacto, digamos, te puedo decir que gracias a Dios, con todo lo que farrero que era y salía, siempre fui responsable en mi trabajo y en las cosas que yo quería. Siempre. O sea, en ese aspecto siempre era súper responsable. Hice, te puedo decir que gracias a Dios terminé mis estudios, me hice un mini departamento, mis cosas. O sea, esa fue mi mentalidad, que si me voy, digo, regreso y los vuelvo a pensar, ¿no? Porque si una vez lo hiciste, donde sea, lo vuelves a hacer. Y siempre ha sido esa mi mentalidad, de que Dios te bendice donde tú vas. El que obra bien, bien te va. Claro. Entonces, me sentía tranquilo, la verdad. Ujú. Entonces, Ya ya cuando ahí me... cuando llegaste, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los aspectos o las situaciones más difíciles que te tocó vivir? Porque como tú dices, una cosa es ir de vacaciones, 15 días, y otra cosa ya es ir a vivir allá, tener que trabajar, ver por ti mismo. Entonces, cuéntanos cuáles fueron los aspectos más duros que tuviste que vivir. Te puedo decir que la historia de mía es súper más allá de lo que al salir no te he contado ni a ti tampoco. Es que
Debo ser muy sincero y creo que hoy ya no tengo vergüenza de eso, porque me daba mucha vergüenza decirlo. Ujú. Como que me daba muchísima vergüenza. Mi sueño siempre fue venir a Estados Unidos, sí, pero yo me presenté cuando tenía 18 y 22 años y las dos veces me negaron la visa. Ya. Entonces, para algunos será un poquito fuerte y para ti también tal vez sea un poco fuerte lo que te voy a decir. Y hoy te voy a decir el por qué es un poco más difícil la situación cuando tú dejas tu casa o tu hogar, o a tu familia, o Claro. que estaba loco para hacerlo. Ujú. Para hacer eso. Em, Como pasó lo del COVID, no habían citas. Ujú. Sí, ya estaba muy Entonces, atrasado ese proceso. entonces te puedo decir que en mi cabeza solo quería irme por donde sea, pero quería ir. Ujú. Entonces, adivina qué hice. Te fuiste por otro lado. ¿Por dónde? Me crucé la frontera Ya. y es algo que nadie sabe, que es muy difícil, que no le recomiendo a nadie. Todo el mundo piensa que yo llegué con visa, que como yo vivía en la joda, que como estaba por acá. No, nadie sabe. Por Ujú. eso mucha gente habla sin saber. Y a veces disgusta y molesta esas situaciones, porque no sabes lo que tienes que pasar para poder crecer, avanzar, ser mejor persona, mejor ser humano, ser un ejemplo para otras personas. Exactamente, Entonces, tal cual tú dices. Creo que todo lo que vivimos o las situaciones que pasamos, de cierta manera nos dejan una enseñanza o, como tú dices, nos ayudan a madurar. entonces te puedo decir que yo tomé un proceso súper difícil, súper complicado. ¿Cuánto tiempo te llevó cruzarte? Cuando yo iba a cruzar, te puedo decir que lo único que hice esta es una anécdota real que te voy a contar de que Todo aquí es real, por si acaso, a quien nos mira y nos escucha. es que cuando tú tomas esa decisión es muy difícil, porque yo no veía videos, solo escuchabas de que, tú escuchas que gente se muere, que no Ujú. llegan, que les secuestran, que les violan, que les matan, que te vas con el cartel, o sea, no te imaginas, es un Correcto. sinnúmero de cosas. Es bastante, es muy complejo la situación. Yo al principio lo tomé como que, ay, sí, ¿verdad? Bueno, sí, ¿Qué ha sí, de ser? yo voy al gimnasio y yo todo lo puedo y Ese roto la rato me pierna, desmiento. y yo roto la pierna, me voy a cruzar y yo soy Wiji Wiji, siempre he sido atlético, o sea, tú tienes esa mentalidad, ¿no? De que a mí nadie me coge, no. Es una decisión súper difícil y antes de irme lo único que yo hice fue encomendar mi vida a Dios. Yo le dije, Dios, si es que tú has permitido que encuentre, estaba loco, imagínate que buscaba gente para pasaportes falsos, busqué gente para coyotes, o sea, estaba rayado ahorita. Era Buscaste todo una loca para... más, exacto, para irme. Y al mismo tiempo veía por un futuro mejor. Ahí lo empecé a ver de ya de distinta manera por mi familia, por ayudarlos, por apoyarlos, por crecer, por toda esa situación. Entonces, lo único que hice fue decirles a mis papás que me apoyen, que oren por mí. Y un día antes de irme, lo único que yo hice fue arrodillarme, pedirle a Dios y le encomendé mi vida. Dije, Dios, si es que tú me has hecho que me vaya así de esta manera, solo te encomiendo mi vida. Si tú me haces que llegues con bien es porque tú quieres que yo llegue, porque aprenda algo de ti, porque madure, lo que sea. Cogí el avión, me fui hasta México, todo eso. Creo que esa es otra historia porque Es largo. es súper larga, la verdad. Ujú. Vamos a tener que hacer 4 capítulos. El desierto 1.0, la llegada 2.0. Literal, porque yo pasé por el desierto, tuve que saltarme toda la valla y todo eso. Es súper difícil. Es algo que si hoy en día tú me preguntas si recomiendo a alguien, no, nunca, jamás, ni a mi peor enemigo. No le deseo eso. Ujú. Me padece esta vida y la otra. Es algo que sí me arrepiento el cómo lo vine y cómo vine, sí, me arrepiento mucho, porque tuve que perder muchas cosas. Vi gente morirse en mis pies, me tuvo, me secuestraron, te secuestran. Es verdad lo que te dicen que te ponen con el cartel, sí, te ponen en el cartel, llegan y te graban y te dicen, a ver, dicen, di tu nombre, tal, 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 de dónde perteneces.
Vale, gracias a Dios te puedo decir que yo me demoré 8 días en llegar. Y de esos 8 días en llegar, pasé 4 días en hotel. Ya. Entonces te puedo decir que los otros días, 2 días me demoré en cruzar. Un solo día me demoré en cruzar porque corrí toda la noche. Y te cuento otra anécdota que me pasó en la noche. Cuando yo salté la valla, es algo feísimo porque tienes que correr por tu vida. La Ujú. primera vez que me secuestraron ayudé a mucha gente y después me hablaron mejor por ayudarlos. Pues feo porque estás entre tu vida y la vida de otras personas. Y es muy difícil, o sea, es muy difícil. Me acuerdo que avancé a escaparme y corría después de que salté la valla porque tú, aparte de que luchas con el desierto, luchas con las serpientes, tienes motos de arena, tienes la migración, tienes helicópteros, tienes drones, es cagadas. O sea, Tienes como que todo en contra, se podría decir. sí, ¿Qué es crees súper. que te ayudó a no rendirte? Porque lo que me cuento realmente sí creo que es fuerte, como tú dices, no le recomiendas a nadie, pero ya que lo viviste, ¿qué crees que te motivaba a ti a seguir y tal vez no rendirte y decir, no, esto no es para mí, me regreso o aquí queda todo? La convicción. Y a veces, cuando tú recibes la bendición de tu familia, sabes que llevas a muchas personas detrás de ti. Ujú. Y es algo muy duro, que eso es lo que me ayudaba. Que cuando me pasó la primera vez que me secuestraron, te puedo decir que no quise volver a intentarlo, porque tú intentas las veces que tú quieras, hasta que pases. Y yo solo me acuerdo que dije, si no pasó esta vez, no lo vuelvo a hacer. No arriesgo mi vida y me regreso a mi casa y no me importa el dinero, no me importa nada. Se queda ahí. Entonces te puedo decir que al siguiente día lo volví a intentar y gracias a Dios pasé. Pasé a la primera, porque no fue que pasé, intenté dos, tres, cuatro, no. Pasé a la primera vez, fue feo. Y te voy a decir, yo corría, tenía que correr 80 kilómetros toda la noche, Lo bueno es que eras deportista, como mencionas, pero tenía la pierna rota. Entonces, no estaba tan deportista que digamos. a medias. Entonces, tuve que correr 80 kilómetros. Y esto es algo que yo te cuento y les cuento a todos lo que me pasó. Cuando yo corría, ¿te acuerdas que te dije que no lloré por mis papás, no lloré por nadie, Ujú. no lloré por nada? En medio desierto solo vi una montaña y los coyotes te dicen, tienes que ir recto y salir a la vía y te dan un mapa porque no puedes utilizar ni el celular por los drones. O sea, tienes que orientarte, saber orientarte. Me Creo que acuerdo que ellos te van diciendo, tienes que seguir recto y vas a ver una palmera y en esa palmera tal cosa. Entonces tienes que realmente memorizarte, como tú dices, para hasta más o menos guiarte, ¿no? Porque como tú dices, no, no es como ahora que tenemos el celular, que tenemos Google Maps, que mándame la ubicación, no, o sea, ya estás tú solito y es como verdad. es desierto, todo es igual. Sí, sí, sí es así, pero sí te mandan ellos una ubicación, pero tu ubicación no es totalmente exacta porque como tienes bloqueos de señales y muchas cosas, digamos, tú mandas tu ubicación a un lado, pero aparece en otro lado. Ya. Entonces tú abrías tu mapa y más o menos te guiabas y así me tuve que guiar, pero yo me guiaba como era un gran scout a los 12 años y por eso sale el sobrenombre de Pecho. Te Ujú. puedo decir que eh, por eso me guié, me acordaba de ellos porque me decían, mira las estrellas, mira la luna por donde sale, mira las montañas. Y yo me guié así, literal, porque todo era de noche, era súper oscuro. Entonces me acuerdo que ya corrí como, porque empezaron, apenas tú tocas las vallas, Ujú. te llega el helicóptero porque tienen sensores, tienen muchas cosas. Yo me acuerdo que ya subí y ojo, la valla no es como te dicen, son 6 metros y ya, no, tiene 16 metros. No sé. Y es por eso que la gente se muere, se rompe las piernas. Imagínate, yo me cogí del tubo y era así, dije hasta que no me tope el rabo. Ay. Y fue chistoso porque salí corriendo y según yo vi recto y a lo que corrí era un hueco. Y cuando llegó ya, digamos, empecé a correr porque la policía seguía, te puedo decir que empecé a llorar. Pero Como nunca antes.
lo habías hecho. Chuta, pues no te imaginas cómo lloraba. Lloraba y lloraba, pero corría y las lágrimas se me iban, pero era lo peor porque nunca en mi vida había pasado eso. Me sentía delincuente, asesino, todo lo malo me sentía. Sentía que me seguía la policía, yo era así asustado. O sea, esa adrenalina que tú tienes es fea. Y yo como estaba rota la pierna, te cuento algo chistoso, que en arena tú nunca vas a correr, nunca en tu vida. Todos piensas que corres porque en arena se te hunden los pies. Ujú. Entonces parece, según tú estás corriendo, pero no corres nada. Es como que te Entonces quedas ahí mismo. te quedas ahí, o sea, es duro, es como que tienes piedras en los pies porque te hundes. Entonces, según yo corría, te puedo decir que lo único que hacía era llorar, llorar. Y toda la noche desde que empecé a cruzar, oraba. Oraba, oraba, iba caminando y decía, Dios, por favor, cuídame, Dios, guíame, Dios, ayúdame a llegar, por favor, Dios, perdóname si he fallado, si fui un mal chico, si se dañó a alguien. Eh, Te juro que, o sea, era así. Y cuando ya estaba corriendo, lo único que hice fue, por un lapso, es como que cerré los ojos. Ujú. Es como que alguien me cogió de la mano. Era todo oscuro. Alguien me cogió de las manos y yo lloraba y solo le decía, Dios, si tú me haces llegar, hazme una mejor persona, hazme un mejor ser humano, hazme un mejor hombre, cámbiame en todo aspecto. Y es como que alguien me cogió la mano y yo ya no avanzaba. Y te puedo decir que en toda la noche que corrí, nunca me cansé. Cuando nunca me di cuenta que ya solo amaneció Ajá. y pasé muchas cosas, ¿no? O sea, en toda la noche tenía que pasar montañas, pasé un desierto totalmente, hueco, todo, o sea. Cuando yo abrí el GPS, porque ya era en la mañana, vi que había corrido 80 kilómetros en 3, 4 horas Wow. y sentía que alguien me dio alas, nada más, solo me dio alas. Ujú. Que te cogieron la mano y Ajá, y me con... cogieron la mano y me dieron alas y toda la noche corrí, 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 corrí. Y te Ujú. puedo decir que nunca encontré a nadie de migración. No encontré migración ni nada. Encontré migración ya cuando estaban en un punto, porque te dan puntos para que te levanten. Entonces encontré, te puedo decir que llegué yo a las 6 de la mañana y estaba listo para que solo me levanten. Entonces se demoraron y llegaron como a las 10 creo. Y yo asustado, o sea, me enterré en un hueco. Me enterré en un hueco. El sol era fatal, estaba lastimado los brazos con espinos, porque cuando tienes drones tienes que lanzarte al piso, porque no te mueves, no tienes que moverte porque te ven, esas cosas. Ujú. Entonces llegué a ese punto y cuando llegué a Texas, según yo ya acabé mi travesía, pero no, recién era la mitad. Te resumo, entonces, de ahí pasaron 2 días, en 2 días cogí un avión por fin, pero imagínate, yo sí llegué como Dios te trajo al mundo porque tú cruzas solo con una ropa porque todo botas. Ujú. Literal, mi ropa, todo de crucé de negro. Ya la boté, porque cuando ya llegué, el chico de ahí me cogió y me dio una camisa de no sé quién. Yo era agarrado mi boxer y nos metieron ya después en un... y te estoy contando resumidamente para hacerte largo, porque detrás de todo eso no es nada bonito todo lo que Ah, pasas, pero obviamente ahorita entiendo que ya nos cuentas después de 3 años de haber vivido y tal vez ya verlo con otros ojos. Obviamente cuando te pasó, creo que los ánimos, como tú dices, el hecho de que hayas llorado por primera vez tanto no eran los mismos, pero creo que la idea de poder hoy conversar y hablar es que mediante tu historia otras personas se puedan inspirar y como ver que Dios, como tú mismo dices, fue quien te agarró la mano y te ayudó a cruzar, porque a la final tú nunca viste a nadie de migración ni nadie que te ayudó, sino en realidad tú encomendaste tu vida, pediste perdón tal vez si es que habías fallado, porque todos fallamos a la final, y le dejaste a él las cosas y creo que eso es algo que destacar, ¿no? O sea, en toda la resumida historia que me estás dando, cómo a veces el entregarse uno a Dios permite que las cosas fluyan aunque no estés en la mejor situación, aunque tal vez te hayas equivocado de cierta manera en apresurarte o
decidido emprender el viaje, dejaste que Dios tome el control de tu vida. Sí, como te digo, creo que fue algo, siempre he sido muy devoto, muy creyente, Ujú. he entregado siempre mi vida a Él. Algo que más te quiero recalcar es que, bueno, gracias a Dios llegué y me pasaron un sinnúmero de cosas más ya después que llegué. Al punto de que vamos aquí, el contexto de todo esto, te puedo decir que sí, antes no te contaba esa historia a nadie, porque Exacto. no me Imagino sentía que sería listo, muy fuerte también. no, mentalmente, ni físicamente, ni psicológicamente. Puedo decir que no me sentía para hablarlo ahora como una anécdota, que a veces ahora hasta me río de lo que me pasaba. Sí, esta lo Entonces, cuentas, gracioso. entonces es chistoso, pero cuando lo vives no es nada chistoso. Cuando llegas, tú pasas tienes un trance de que, y un proceso muy largo de que tú sueñas con migración, sueñas que estás, no sé mucho todavía, sigo soñando. Y mira, ya han pasado 3 años. Ujú. Sueñas que estás durmiendo y es tan real que cagas más en Ambato. Así, Es con como los que panas. revives el evento traumático que viviste. No, todavía no se acababa la travesía. Ujú, Entonces, imagínate que como te comenté, o sea, cuando tú cruzas el desierto, no es que llegas con tu maletita, con tus cosas, no. Llegas con todo lo que cruzaste, o sea, solo una vestimenta, literal te sacan porque llegas hecho un desmadre, llegas golpeado, quemado, deshidratado, llegas de todo. Entonces, me acuerdo que ya cuando me metieron en un hotel, ya me duché todo porque me duché y solo me quedé con mi boxer. Y así pasé 2 días solo en boxer, porque no tenía ropa. Todo claro. botamos, todo botamos. Entonces, hasta que no sabemos qué íbamos a hacer o qué iba a pasar de ahí, porque tienen que llevar de tus sitios. Yo Ujú. estaba desesperado, se me venía todas las cosas en la cabeza que ya te coge migración, que ya viene, que te tocaban la puerta y tú estabas viendo por dónde salirte, si es que te botas por la ventana o por el hueco, o sea, es feo, o sea, es feo. Ajá. Entonces, Pero no te tenías puedo hasta decir, ese punto contacto con tu familia tampoco, de decir eh, cómo estás o sí. no, yo me acuerdo que les decía que estén tranquilos, que si yo no les llamo, no se preocupen. Siempre les decía eso, que Ujú. no pasa nada, pero imagínate mis papás, mi familia, o sea, muchas veces no me comuniqué 2 días o algo, o sea, la preocupación de que no ¿Dónde duermen, todo, estás? o sea, Claro. es súper ¿Qué te difícil. pasó? Pero por lo general siempre trataba de decirles, estoy bien. Les mandaba un audio para que escuchen mi voz y no digan escribirá. Entonces les mandaba un audio. Decían, tranquilo, estoy bien. Nunca te puedo decir que hasta el día de hoy, si es que algún día llegan a ver, ellos no saben Ajá. esta historia. Eso te iba a No decir, saben. ¿qué pasa si tu familia llega a ver el video? Creo que cuando vinieron el otro año, vinieron a ver mis abuelitos que te digo que son con mis papás. Fue súper difícil igual, porque es como que bueno, esa es otra historia. Te resumo, solo quise, cuando ya me despedí, porque les vi a los 2 años, Ujú. mi abuelita me abrazaba y yo lloraba igual, y despedirme de ellos fue desastroso, o sea, desastroso totalmente. Coger un avión otra vez. Hoy antes no te cogía un avión ni madres, tenía miedo. Hoy ya te cojo, vuelos internos coges, tranquilo. Ya, Entonces, todo. quería que me coja, quería cuando me despedí de mis abuelitos, porque mi familia sí tiene la visa y todo eso, yo soy el único que es loco. Esa tontería. Entonces, eh, me acuerdo que quería ese día que me despedí de mis abuelos, quería que me coja migración. Y lloraba y otra vez lloraba y decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y digo, si allá tengo todo, ¿por qué vengo a pagar arriendo? ¿Por qué vengo a sufrir? Porque es verdad, vienes a sufrir. Vender de una edad de adulta es súper complicado, súper complejo la situación. Bueno, en fin, no me salto. Te digo que ya pasó eso, entonces cogí el avión y ya llegué a New Jersey, llegué acá, llegué donde un conocido. Entonces ahí, cuando ya llegué, empezó mi vida y dije, gracias y gracias a Dios, ¿Qué eh, tal? Bien. que llegué con bien. A mi familia le dije que llegué con bien. Oh, me preguntaste también que
si es que llegan a ver, pues hoy se enterarán algo de lo que pasé, que muchos pensaron que casi nadie ha contado muchas cosas que uno vive aquí, por no Ujú. preocupar a la familia, a los seres que amas. Eh, no me he metido mucho en eso, la verdad. Entonces, Ya. aún así, tampoco me he metido muy a fondo para decirte todo como es, porque te lo estoy, digamos, Resumiendo, estamos presumiendo. resumiendo la historia, sí. Exacto. Entonces, cuando llegué acá, dije, lo primero que hice fue dar gracias a Dios. Mira, llegué un domingo y el lunes entré a trabajar. O sea, yo no descansé nada, nada, ¿Ya nada. tenías un trabajo No, o no, no, nada, nada. Justo donde cómo llegué a fue que la casa conseguiste? de los conocidos que te dije, llegué y justo estaba descansando así. Y cuando llegó el papá del chico que conocía, mamá, me dice, oye, ¿sabes de alguien que busca trabajo? Si tú, Y yo, cuando yo alzo la mano, y él dice, ya, pues párate y vámonos a trabajar. Y el papá alguna vez del chico que conocía, era un conocido que jugaba fútbol con nosotros, ¿no? Ujú. Me dice, o sea, él se asombró porque cuando él viajaba al Ecuador, porque es legal, siempre yo le iba a ver al hijo, así, a retirarle del aeropuerto, les hacía, o sea, les acolitaba porque era chévere, ¿no? Ujú. Entonces, cuando él me ve ahí, me dice, ¿qué haces aquí? O sea, él se sorprendió. Claro, Y dice, ¿por qué no me dices que él vino? Y nadie sabía. Pero ya, todos pensaban que llegué con visa también, ¿no? Yo claro, nunca he como dicho eso, ¿no? contar Yo era la como que, historia. ¿qué es de aquí? Yo digo así, vine a trabajar y me llevó a trabajar. Entonces me Ujú. dijo, habla, verás, yo he recomendado gente, pero no quiero porque me han quedado mal. Dijo, con todo pregunta como que vienes de afuera y ya. Y llegué y le dije, busco trabajo, Vengo de afuera, busco trabajo. busco trabajo. Y era un grupito, pues, o sea, era un gringo. Cuando el man, o sea, hablaba muy poco español y decía, ¿quieres trabajar? Digo, Yes. y el man dice, ya quédate. Y empecé, y ese día trabajé. Al Ujú. siguiente día me dijo, ya ese mismo día me dijo, bueno, ¿vas a venir mañana? O sea, emocionado. Y ahí ya me dijo, ¿De vas a qué era venir el acá. trabajo? Es el trabajo, as- es una historia como súper larga igual. Como te digo, tengo muchas anécdotas. Cuando quieras me avisas, ve, y Y hacemos hacemos extra más podcast. de todo lo que Ya. quieras, no solo de esto. Entonces, mi trabajo trabajo en un warehouse. Eh, Al principio no manejaba el forklift como hoy lo hago. El forklift es un montacargas. Mi trabajo ahí era al principio era empaquetar, vende cosas chinas, platos, rollos, pestañas, cosas chinas. Y entrega a Amazon, levantan y así. Algo parecido a lo que Servi Entrega hacía, Así ya. pero yo no lo hacía. Entonces, Claro. ya ahora yo lo hago. Ujú. Así. Entonces, empaquetábamos, mandábamos a los correos. Así es. Llegan containers, descargamos, hacemos órdenes. Eso es lo que Haces hasta el día de hoy. hasta el día de hoy. Te puedo decir que me quedé trabajando allí 3 meses. Ujú. No, sí, 3 meses, porque es lo que me quedé aquí en New Jersey. Fue ese tiempo que me quedé aquí en New Jersey. Pero te puedo decir que cuando llegué, la primera semana pasé bien y desde ahí todo fue para abajo. Todo, 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 todo. ¿Qué cosas o qué pasó? ¿Cómo? Fue una experiencia súper difícil porque yo siempre fui mimado por mis abuelos, bien querido por mi familia de parte de mamá, papá, siempre he sido, gracias a Dios, bien llegado donde iba. Entonces me empezó a golpear todo eso. Empezó a golpearme el de que la La soledad, tal vez. cultura, también, no tanto, todavía la soledad no tanto, Ya. pero yo llegué a un lugar donde la cultura de personas era súper distinta. Llegué donde unos ecuatorianos malos, de todo. Literal, como dicen, el latino mata al latino. Sí, no. Sí, es verdad. Latino mata latino y lamentablemente es como que nos pisoteamos, ¿no? Y en realidad a veces los americanos dan muchas más oportunidades para la gente, ¿no? Y no con esto queremos hablar mal de las personas, ¿no? Ese no es el objetivo. Pero estamos aquí contando en base a la experiencia. Creo que hay de todo.
Ujú, aprendes de todo. Hay gente mala y bueno, hay de todo, o sea, hay de todo. Pero bueno, yo caí en mi experiencia. Creo ujú, que fue parte de mi proceso, que te puedo decir que hoy lo acepto con mucha gratitud, mucho agradecimiento de que Dios me formó por todo ese proceso que tuve que pasar, pero fue muy doloroso. Lloré lágrimas de sangre y te puedo decir que eso me transformó en una persona distinta, ujú. porque a raíz de todo lo que yo pasé y viví, te resumo que padecí mucho. Llegué, el chico con el que vivía me botó, bueno, no me botó, se fue y me quedé en la casa del papá y me quedé solo, no sabía para dónde ir, ni para la izquierda ni para la derecha, porque no sabía nada. Y yo, según él, me iba a ayudar a saber, hasta para irme al municipio, digamos, a sacar algo, ¿no? O sea, Algún me papel, quedé alguna dentro, cosa. nada, nada. Ujú. Entonces fue súper complicado. La familia de ellos eran súper complicados, que a veces fue mi proceso, como te digo. Les agradecí, les llevo gratitud por el momento que me abrieron las puertas, pero más de eso, prefiero mantener mi distancia por muchas cosas que Claro, pasaron y porque no fue nada bonito lo que viví. Te es puedo decir que completamente comprensible. a raíz de eso, yo no tengo familia acá, nadie, Ujú. nadie, eso es lo peor. O sea, fue chistoso porque todos, ¿y dónde llegaste? ¿Dónde qué Tu parientes familia, llegaste? y debes tener familia. Y así, claro. Ujú. No, es mucho más difícil porque es chévere que llegues donde alguien que sabe y te guía y ya sabes cómo vas a empezar tu vida o por lo menos te dicen, ¿sabes qué? Haz esto, esto, esto. No, o sea, yo llegué al aire. Ujú. Entonces padecí al principio en la comida. Ve, yo amo el encebollado. Un cebollado con, pucha, Tienes que aprender a unos hacer cuidado. pataconcitos. No, no, no. O sea, todo eso, imagínate que la comida me golpeó, que en el Ecuador comes 3 veces, ¿cómo es? Almuerzo, merienda Desayuno, y almuerzo, desayuno, desayuno, almuerzo y media merienda. mañana, almuerzo, media tarde y merienda. Exacto. Y el almuerzo es arroz, sopa, jugo y postre. Ujú. ¿Ya? Bueno, Y cachas sí, así, estás acostumbradito, ¿no? Pero que los que somos dragones, como yo. Entonces, puedo decir, cuando vine acá, en la mañana era un huevo y un vaso de leche. En la tarde solo almorzabas, pero tu almuerzo es o solo arroz o solo sopa. Y ya claro. no más, no son las dos cosas. O sea, son Entonces, costumbres completamente diferentes. totalmente Como tú dices, distinto. la experiencia de tal vez aquí ser mimado, tener la comida en la casa, como tú dices, el tener tu familia cerca, todas las cosas bien, a vivir una experiencia en donde no tenías a nadie, donde te tocaba empezar desde cero y todo, como tú dices, el choque cultural, desde la comida hasta donde vives, hasta cómo tal vez las personas que pensaste que te iban a ayudar no lo hacen porque es otro país y es algo que mucha gente dice, ¿no? Que en realidad aquí como que los ecuatorianos somos mimados, ¿no? Como que siempre tenemos la familia que nos apoya cuando algo nos pasa. Pero cuando migras a otro país, a Estados Unidos, te das cuenta que la gente te da la mano un día, 2 días, creo, máximo una semana, pero de ahí tienes que ver por ti, ver qué comer, dónde trabajas, cómo pagas la renta y todo. Y a veces de esas cosas, creo que hay dos opciones. Cuando te pasan cosas fuertes, tú puedes decir, con esto maduro, mejoro, o esto también me hunde, porque hay ciertas personas que en base a lo que han vivido, como lo tuyo, cosas peores o cosas no tan fuertes, también más bien en vez de mejorar, también puede ser algo que más bien decidan, no, como esto no es para mí. Entonces yo creo que dentro de todo tu proceso, tu historia, todas las cosas que te han pasado, de cierta manera te han ayudado a madurar a la fuerza, como tú dices, a llorar todo lo que no lloraste en el Ecuador. Y hoy en realidad te veo bien. El hecho de que puedas contar esta historia a las personas que nos ven y nos escuchan, da realmente da alegría y a la vez poder oírte y poder saber que estás bien, que te ha costado lágrimas, como tú dices, pero hoy en día puedes compartirnos de esa historia. Entonces, no sé si nos puedes un poquito hablar de eso, o sea, ¿qué crees tú, qué herramientas o qué crees que te sirvió a ti para que el día de hoy puedas contarnos de esta historia con todo el respeto que se merece, porque no ha sido nada fácil?
y que tal vez ya lo puedas hacer y no lo guardes solo para ti o tal vez en ti genere algún sentimiento negativo. A todas las personas que nos escuchan o nos miran hoy, trato de infundir y dar un mensaje muy claro y muy conciso. En todo este proceso y lapso que he tenido en estos 3 años, uno aprende a valorar muchas cosas. Sí, Estados Unidos no es como todo el mundo te lo pinta, que estás en Estados Unidos y la plata, y chuta, y en cada esquina ve barres, pero costales de plata. Es un país muy materialista. Sí, es muy materialista. Que sí, hay trabajo, no como antes, y hoy Ujú, te cuesta mucho. Las cosas acá también están súper difíciles. Eh, para las personas indocumentadas es mucho más difícil porque no encuentras un trabajo como tú realmente lo quisieras, ¿no? ajá. Y a raíz de eso tú aprendes a valorar. Me he pasado trabajos que he odiado en mi vida, como cocinar, odio cocinar. Entonces tuve que trabajar en McDonald's haciendo hamburguesas y con lágrimas en los ojos lo hacía. Y decía, para esto estudié, no creo. Decía, Dios, ¿por qué aquí? ¿Por qué? Y es un proceso, o sea, es un proceso. Aprendes, yo te puedo decir personalmente, lo que hoy en día me hizo ser la persona que hoy soy, a valorar muchas cosas, porque aprendí a valorar mi casa, a mis padres, algo que nunca lo hice, Ujú. porque prefería estar en jodas, prefería estar en bailes, prefería salir con los panas, que las fiestas, que los viajes. Algo que hoy yo personalmente me arrepiento mucho es no haber disfrutado a mis padres o a mis hermanos. Todo el trabajo que tengas aquí o lo que ganes no recompensa El tiempo. el tiempo ni a las personas que puedes perder, porque estar aquí en esta posición es muy difícil. Puedes perder seres que amas y estar en acuerdo en el que voy, no me voy, no me voy, me voy, no me voy. Entonces, mi mensaje es muy claro, güey. Que aprendamos a valorar lo que Ujú. nos aprendamos a valorar como seres humanos, aprendamos a valorar y a ver quién realmente está. Porque todos pueden decir, somos amigos, pero realmente hoy en día la generación está muy dañada en todo contexto, en todo contexto. Y los que más se quedan siempre al final son tu familia. Ujú. Entonces, Perdón que te corte, hay como un lema que dice, de los únicos que no te puedes divorciar son de tu familia, te guste o no. y es verdad, porque bien o mal, pelees, no pelees, siempre se van a quedar ellos, siempre. Y hoy sí lo hago así porque de todos los amigos que tenía o conocidos que tenía, no quedaron ni uno, ni uno, ni uno. Al principio me escribían. Hoy te puedo enseñar mi celular, te puedo decir, mira, solo encuentras a mi papá, mamá, tías, primos y hermanos. No encuentras nada más, porque todo es pasajero. Entonces, algo que hoy sí, ahora sabes cuál es uno de mis sueños, ¿Cuál es? es volver a estar con mi familia, llegar a casa y decirles, cogerles a todos y decir, vamos a la playa. Ujú. Es un sentimiento muy grande que tú tienes. O sea que es muy difícil a veces de contenerlo. Entonces, es como que si me dices por qué sigo aquí, por mi convicción, por mi esfuerzo, por todo el proceso duro que he tenido que llevar, porque no es fácil estar aquí. Todos, muchos podrán decir, ah, si no tiene hijos, no tiene esto, ah, ya coge y váyase, ¿no? O muchos los que piensan que están en el Ecuador que dicen, o personas que están en otros países dicen, pero ¿por qué no te casas y ya? O paga tus papeles, o compra tus Cásate papeles. por papeles. Es fácil decir, pero tú cuando estás aquí, las cosas son mucho más difíciles. No es como dices, ay, sí te pago y ya. No, las cosas no son nada de fáciles. Ujú. Entonces todo tiene un proceso y como digo yo, Dios tiene un plan en tu vida. ¿Cuál Y yo crees sé que que Él es tiene un el plan. plan de Dios para tu vida? Con todo lo que te ha pasado.
siento que él me formó como ser humano y como para ser mejor, Ujú. ser humano, mejor persona, en todo aspecto. Te cuento, uno, aparte de eso, muchas personas saben, de los que me conocen realmente, que saben, te cuento algo que uno de mis sueños es ser alcalde, Ya. aparte. Y, y yo vine también por eso, porque dije, voy a aprender la cultura y quiero saber cómo es acá, quiero abrirme y quiero llegar a expandir porque me gusta ayudar a la gente, me gusta. Es algo que lo tengo, siempre lo he tenido. No por algún en fin de crecer, no, no, me gusta, me nace. Siempre me ha nacido. Creo que lo poco que tienes Esa siempre. es tu esencia, ayudar. Todas las personas tenemos dones, talentos que Dios nos ha dado, ¿no? Y parte de la vida es poder entender cuál es tu propósito y ponerlo en práctica, porque así obviamente te vas a llenar tú. Como tú dices, si tu propósito es ayudar a las personas, mientras más ayudes a alguien, te vas a sentir mejor y vas a llenar eso que está en ti. Te puedo decir que sí, pero al mismo tiempo es como que a veces tomo mucho de algunos pasajes de la Biblia que te puedo decir que es, mm, ámate a ti y ama a tu prójimo. Ujú, Entonces, como que siento que siempre tenemos algo que dar, algo que ofrecer. Por más malo que sea, o bueno, o peor lo que sea, siempre tenemos algo que entregar, que enseñar, que aprender. Entonces, eso es lo que te puedo hoy contar, que la vida continúa, todavía es una lucha muy grande. Vuelvo y te digo, sigo de pie aquí, es por gracia de Dios. Eh, Me siento mucho mejor porque al principio, como te dije, pasé muchos procesos difíciles que hasta en depresión caí. Hoy me siento más tranquilo, mucho más estable. Sí extraño mucho a mi familia. ujú. Y algo que llevo en mente, muchos dicen, te vas a quedar ahí, te vas a quedar ahí. Pues no, no me voy a quedar aquí. Mi sueño Voy a no es regresar a envejecer ser aquí. alcalde. Exacto. Mi sueño no es ser envejecer aquí. Mi sueño no es venir a amasar dinero, porque todo se va a acabar algún día. Y Ujú. lo material lo puedes construir aquí, allá, donde sea. Si tú lo sabes hacer, lo puedes hacer en cualquier lado. Lo que no puedes hacer es tu familia. Tienes una sola mamá, un solo papá, un solo hermano o varios hermanos. Lo material no reemplaza. Lo familiar. Y claro, como tú dices, papá, mamá, pero hay que tomar en cuenta que igual no todas las familias son iguales. Tal vez otras personas tengan abuelitos como tú, tíos, primos que se convierten en parte de nuestro núcleo familiar y se vuelven importantes, así como los padres. Sí, no te vuelvo y te repito, lo único que hoy en día yo digo es, creo que lo mejor es ser mejores seres humanos, Ujú. porque se han dañado mucho las cosas en este mundo. Tú como, no sé, como creyente y yo como creyente conocemos un poco más sobre Dios y sabemos el contexto de qué va a terminar todo esto. Lo material es muy efímero, es pasajero, Momentáneo. algún momento se va a terminar. Entonces, no quisiera terminar aquí solo, así como que, imagínate, llegas acá a la casa y no hay nadie. Y es como que, hola Entiendo. Y pared. compartir tal vez cómo te fue en el Ah, día, lo que y no hiciste. es porque no quiera salir o no quiera compartir o comerme el mundo, como dices, no. Solo que aprendí a mantener mi estabilidad mental, a enfocarme en tu trabajo. Y la vida aquí es muy rutinaria y las horas pasan, pero Volando. volando. Nos hemos ido de largo en este capítulo, más bien. Muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Como último punto, ya para finalizar el día, ¿qué mensaje les podrías dar a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo? Como todo el proceso que has pasado, como tú dices, hasta caer en depresión.
Eh, Así, ¿qué tips o qué herramientas te han servido a ti para que hoy puedo decir estoy mejor, he podido superar esta situación? Eh, ¿Qué podrías compartirnos? Te puedo decir que el mensaje que hoy les puedo dar a todas las personas que nos miren eh, es que aprendamos a valorar un poquito más nuestra vida, a nosotros mismos, a los seres que amamos, Ujú, que aprendamos a valorar las mínimas cosas que a veces nos dan, porque son muchas, que la vida es hermosa, es bella para continuar, tenemos muchas cosas para hacer y no dejarnos de caer. Tenemos siempre un Dios que creo yo, soy muy creyente y vuelvo y te repito, que la fe mueve montañas y que Dios siempre va a tener un propósito en tu vida. Por más duro y que estés, ve a mí, dime lo que yo he estado arrastrado en el piso 10.000 veces y está hecho trapeador, creo. Me he levantado con las mismas ganas y me miras aquí ahora, sí, con la misma cara, sonriendo, las personas que me conocen, cagándome de risa o lo que sea. Sigo siendo yo. ujú. Sí, ya no como antes, niño payaso cagado, no, pero sigo teniendo mi esencia. Ya Exacto. estoy más viejito. Presencias, pero más madura. Exacto. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Y a las personas que si alguien ve esto y está acá de este lado, se refugien en Dios. Es Ujú. la única manera que puedes salir. No te refugies en el alcohol, no te refugies con malas personas, porque aquí es muy fácil coger vicios. Es muy fácil por la soledad. La soledad aquí es tu peor enemigo. Tienes que aprender a Completamente. amarlo, pero también a tener mucho cuidado. Ujú. Entonces, es muy complejo. Y yo te puedo decir que yo para salir de eso tuve que refugiarme mucho, mucho. Que llegaba, digamos, llegaba los viernes a veces a la iglesia o a las células, llegaba pero arrastrado y así, pero con las lágrimas de aquí, ya Dios, ya, llévame. Te va a Porque es medir duro, mejor. sí, es duro. Mira, yo he comprado 3 vuelos ya para regresarme. Ya con las maletas, ya nos vemos, hasta ahí nomás. Y he regresado y he dicho, no, sí puedo más, si avanzo un poco más. Todavía no es tiempo. Y, y solo le pido a Dios fuerza, sabiduría e inteligencia para poder saber sobrellevar las cosas y seguir aquí. Y como tú dices, no será el último capítulo que nos vean aquí. Entonces hay muchas cosas más por compartir. No soy yo el único. Yo te puedo decir que mi anécdota o mi historia creo que es suave para las que yo he escuchado y las que he vivido. Entonces, mi mensaje es que aprendan a valorar eso en Ujú. todo el mundo, como personas, seres humanos, y no olviden que hay un Dios, que todo lo ve, todo lo puede y todo lo hace. Sí, muchísimas gracias, Ricky, por compartirnos hoy tu historia. Ha sido de gran ayuda en realidad. Más bien, valoro mucho el hecho de que hayas podido compartir. Como tú dices, muchas personas al ver este video tal vez se van a enterar recién todo lo que tuviste que pasar. Tal vez antes no era el momento oportuno para que tú cuentes, no te sentías listo y es aceptable. Cuando uno vive una experiencia dolorosa, traumática, fuerte, tiene el derecho de tomarse el tiempo para hablar, como tú dices, refugiarte en cosas que te ayuden a mejorar, sobre todo en Dios, en tu familia. Y me da mucho gusto poder hoy escucharte, poder saber que estás bien y que tienes metas claras, que sabes hacia dónde vas, hacia dónde va tu futuro. Y como tú dices, tal vez tú no quieres quedarte para siempre en Estados Unidos, pero creo que la experiencia que viviste, el hecho que estés en otro país, que conozcas otra cultura, que ya sepas el inglés, que trabajes en un lugar, todo eso te ayuda a obtener la experiencia necesaria para que el día que tú decidas regresar puedas decir lo cumplí. El sueño que tanto quise, lo hice, me costó lágrimas, como tú dices, pero lo logré y podrás venir con toda esa experiencia acá al Ecuador y seguir cumpliendo tus metas.
Entonces, más bien, muchísimas gracias. Y como tú dices, no va a ser ni el primero ni el último podcast que hagamos. Tenemos muchísimas más historias por contar. Así que te vuelvo a agradecer y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Ricky. Gracias a ti, Magda, y fue un placer estar contigo. Y a todos ustedes, muchas gracias y como dice, nos seguiremos viendo. Un gusto. Nos vemos. Chao. Chao.